Buenas tardes con todos, bienvenidos a este espacio. Les saluda nuevamente Margarita García. Estábamos viendo el tema de sistemas de apoyo crítico y cómo es evaluado por la Autoridad Sanitaria Peruana de acuerdo a la guía de inspección para verificar el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. Hoy vamos a revisar lo referente a vapor limpio. Este vapor, por su nombre, ya es un vapor limpio que se utiliza para procesos, por ejemplo, de autoclavado de materiales que deben estar estériles, de productos que pasan por una esterilización final en autoclave. O sea, estamos hablando de productos asépticos o productos estériles. Entonces, ese es el vapor limpio. Otro sistema de apoyo crítico. Ya habíamos tocado el tema del agua y habíamos visto que el agua, grado farmacéutico, agua purificada, se obtiene mediante el tratamiento, valga la redundancia, en una planta de tratamiento de agua, es decir, es una planta de producción de agua purificada de uso farmacéutico, tiene insumo y va a tener como producto terminado en esta planta de producción un agua purificada capaz de cumplir las especificaciones que trae la farmacopea para esta agua. Entonces, ese es uno de los sistemas de apoyo crítico. Es un sistema porque participa un conjunto de equipos dentro de todo esto en la planta de tratamiento de agua. Ahí obtenemos el agua purificada. Este agua purificada, que ya varias plantas trabajan con el sistema de ósmosis inversa, membranas de ósmosis inversa, pueden haber otros sistemas también, porque al final lo que tiene que determinar la autoridad sanitaria es que el agua, producto final en esta planta de tratamiento de agua, cumpla con las especificaciones de calidad que establece la farmacopea respectiva. Otro sistema de apoyo crítico es el vapor limpio, que trabaja con esta agua purificada. O sea, no estoy hablando del vapor industrial que se usa, por ejemplo, para calentar una marmita o un tanque de calentamiento donde se va a hacer la preparación de una pomada, de una crema. O sea, la chaqueta, solamente los tanques tienen la parte interior donde se ponen los insumos, las materias primas para hacer el producto, una crema, por ejemplo, una pomada, y entre esta zona y la parte externa, acá internamente hay una cavidad, ¿no? Una zona en la cual circula o agua caliente o vapor para poder calentar. En casa, por ejemplo, podemos usar algo que nos caliente, un hervidor de agua con energía eléctrica, lo enchufamos y tenemos agua hervida, pero en caso de las plantas eso sería un proceso de alto costo, una energía más cara es la electricidad, entonces se recurre al vapor y el vapor trabaja o tiene como insumo el agua, de ahí sale el vapor, un agua que se va a calentar a determinados grados de temperatura y que se va a transformar el vapor, se va a trasladar mediante tuberías hacia estas chaquetas de calentamiento en los equipos donde sea necesario. Entonces, cuando hablamos de vapor limpio, estamos hablando de un vapor que va a ser trabajado a partir de un agua purificada o un agua de grado farmacéutico. ¿Qué preguntas tiene la guía? Se genera vapor limpio y ahí tienen que tener claro. La pregunta podría traducirse: ustedes hacen procesos estériles donde se utilice vapor para la esterilización de materiales, para la extracción del producto, para la preparación del granel a envasar. De ser así, ¿cuál es el uso que se le da al vapor limpio? Entonces ahí tendrán que indicar para qué utilizan el vapor limpio. Y tener un vapor limpio significa que es un equipo distinto al generador de vapor que se usa para el resto de la planta. Usualmente es un equipo más pequeño, es todo hecho con acero inoxidable, tiene las juntas que son sanitarias, son apropiadas, también son de acero inoxidable. Internamente estas válvulas y estas juntas deben tener determinadas características, siempre con
el principio que no hayan superficies internas rugosas que permita que se aniden ahí bacterias. También van a pedir las guías, o cuando uno quiere adquirir un equipo de vapor limpio, un calderín de vapor limpio, necesitamos verificar cómo está construido, cuál es el sistema de calentamiento. Obviamente, usualmente puede ser mediante la electricidad o puede ser mediante el vapor que sirva. Entonces, fíjense todos esos detalles, pero la idea es que el vapor que se genere en este equipo sea un grado mayor en cuanto a calidad o cumplimiento de especificaciones que el vapor que usamos en la planta de los otros productos que no son estériles. Entonces acá se informa eso, si trabajan con vapor limpio. Y de ahí si no trabajan con vapor limpio, nada de lo que sigue van a responder, pero si trabajan con vapor limpio van a tener que cumplir con todos los requisitos que se están planteando aquí para el vapor limpio. El diseño de los sistemas de vapor limpio garantiza la utilización de doble coraza o doble tubo en componentes críticos para el intercambio de calor, como evaporadores, precalentadores, condensadores, entre otros. Fíjense, acá está la pregunta. Usualmente ya cuando uno adquiere un sistema de vapor limpio, ya lo adquiere completo. Lo que hay que entender es cómo está construido, cómo se va a producir el calentamiento, para poder tener claro si nos va a proveer el vapor limpio que queremos. Algunas bibliografías citan vapor limpio y por encima, una calidad mayor, el vapor puro. Pero la diferenciación de repente va a ser en algunos detalles, pero principalmente el vapor obtenido para procesos de esterilización, para procesos que se usen en plantas donde fabricamos productos estériles, tiene ese vapor que cumplir con las especificaciones de calidad del momento, incluido el TOC, carbón orgánico total, ¿no? Entonces, todo esto es detalle de los componentes, la doble carcasa, etcétera. Ustedes entran, revisan cuáles son las empresas que proveen de estos sistemas de vapor limpio, cómo están construidos, porque usualmente abren la información para que se tenga una idea cómo es el diseño de este caldero vapor limpio. Y una vez que ya lo entienden, pueden completar su requerimiento de usuario, su URS, sus especificaciones de requerimiento de usuario, para poder solicitar o poder presupuestar este caldero de vapor limpio. Entonces, acá están varios detallitos. No necesariamente va a ser doble coraza o va a tener doble coraza y doble tubo en componente. Puede ser distinto, pero hay que mostrar o hay que demostrar, evidenciar que ese caldero adquirido es el que provee el vapor limpio, el vapor que cumple con las especificaciones de calidad para ser usado en procesos de esterilización o en procesos de fabricación de productos estériles. Evitan la contaminación cruzada por fugas con el vapor industrial y agua de enfriamiento. Entonces, todo eso ustedes ya lo tienen que tener como un checklist cuando se adquiere un caldero de vapor limpio. O también para preguntar todo esto al área de mantenimiento. O sea, el ingeniero de mantenimiento debe de conocer eso y demostrar o mostrar, inclusive si es un caldero que ya lo encontraron ustedes en esa planta, pedir los planos para ver cómo está hecho ese caldero, de qué está conformado, si cumple con la normativa. La calidad del agua de alimentación a este sistema depende del diseño del equipo y o las recomendaciones del fabricante. Usualmente cuando es caldero de vapor limpio, el fabricante del caldero le especifica que tiene que alimentarse con agua purificada. Entonces, ya ustedes parten de ese criterio, salvo que tenga un requisito mayor, ¿no? Que por ejemplo sea agua destilada. Pero antes que se me vaya, por ejemplo, para el caldero industrial que se usa en productos no estériles, el agua que es utilizada para generar vapor es un agua ablandada. O sea, lo mínimo que puede ser es un agua ablandada. ¿Por qué? Porque si el agua tiene mucha dureza, necesitaríamos que ese caldero tenga un mantenimiento más frecuente para limpiar toda esa cantidad de sales que se van quedando pegadas. Si ustedes alguna vez han visto su tetera o su hervidor, conforme pasan los días se hace calentamiento de agua en esa tetera o en ese hervidor,
o se guarda en un termo, se va quedando como una coracita, como una costrita dentro en la superficie interna. Eso es porque el agua es dura, el agua que llega por las redes. Lo mismo pasa en estos calderos. Entonces se busca que el agua que alimente el caldero sea un agua ablandada, es decir, sin esa dureza que viene en la red o que viene con el agua de la red, ¿no? La calidad y la contaminación cruzada. Fíjense que este principio de contaminación cruzada es que si yo tengo este producto y con esta lista de ingredientes no puede haber trazas de un ingrediente distinto. Porque si encuentro trazas de un ingrediente distinto, un insumo distinto, una materia prima distinta, un componente distinto, estoy hablando de contaminación cruzada. Lo mismo aplica acá. Es decir, el diseño me tiene que evitar que, por ejemplo, provea vapor limpio desde este caldero vapor limpio, este generador de vapor limpio, a la autoclave de inyectables, que no llegue un vapor que pueda tener trazas de aceite, por ejemplo, o que pueda tener gases. Por eso vuelvo al tema de evidenciar en el análisis la pureza de ese vapor, porque al final el vapor se toma en el punto del condensado y se puede analizar como agua. Entonces, ¿por qué habría contaminación por fugas? Porque si me estoy alimentando para calentar el serpentín, que va a calentar nuevamente el agua purificada para que genere vapor, y se sale vapor de una calidad inferior y me contamina el agua, hay probabilidades de que esta agua contaminada genere un vapor que lleve trazas de este contaminante. La calidad del agua de alimentación a este sistema depende del diseño del equipo y o las recomendaciones del fabricante. Sí, usualmente es el fabricante del equipo, del generador de vapor limpio, el que va a establecer qué calidad debe tener el agua que ingrese para que se transforme en vapor limpio. La calidad de vapor limpio utilizado en los procesos de esterilización de productos y superficies de contacto con el producto y esterilización en sitio es de la misma calidad química que el agua usada en los procesos de producción correspondientes. Efectivamente, ese vapor debe responder en este caso, si es inyectable, a calidad de agua para inyectables. Estas especificaciones las tiene que cumplir este vapor una vez que se ha condensado, una vez que lo hemos enfriado y podemos analizarlo como agua. El principio de que mis insumos que ingresan a participar en una fórmula y lo que le rodea sea del mismo nivel de calidad, es decir, especificaciones similares en cuanto a si estamos hablando de agua, pH, residuos químicos, densidad, sea la misma. Igual es cuando yo fabrico productos no estériles o estériles, los insumos tienen que ser de la misma calidad de lo que en términos de esterilidad, de lo que voy a fabricar. Principalmente si son asépticos. Claro, cuando hay esterilización final para asegurar la esterilidad, entonces si el insumo, el principio activo lo soporta, claro, tengo determinados insumos que en la filtración por membrana 022 y luego en el autoclavado van a quedar estériles y no van a contaminar. Pero hay procesos asépticos. En esos casos, por ejemplo, se utilizan insumos grado inyectable o grado aséptico para lo que se va a trabajar. Se garantiza el uso de un sistema que permita el drenaje total del sistema. Lo que se busca con estos drenajes totales, como cuando se habló de la planta de agua, el sistema de distribución, que inclusive el sistema de distribución de agua tiene un declive, un ángulo de caída, para que si un momento tenemos que drenar, para que bote todo el agua que no ha circulado y que se ha podido quedar estancada por X razones, que ha dejado de funcionar la circulación, hay ese diseño ya para poder vaciar. En este caso también, en todo el sistema de generación de vapor limpio, usualmente es como si tuviéramos un calentador de agua en casa y que lo que calienta dentro uno ve sea como un serpentín de un tubo en una resistencia, en caso de resistencia,
que es lo que genera, por ejemplo, cuando uno tiene un hervidor eléctrico y uno lo enchufa, y debajo de esa superficie plana que uno tiene al frente hay una placa que va a calentar como una hornilla y va a hacer hervir el agua. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos el diseño de la planta, el caldero o el generador de vapor limpio, si uno pudiera cortarlo transversalmente, vería pues que internamente también tiene como un serpentín y dentro como unas tuberías, y dentro de esas tuberías circula el vapor industrial que llega y es como si fuera un hervidor pero echado. Entonces luego entra el agua purificada y este serpentín de acero comienza a calentar y comienza a hacer hervir el agua que está alrededor, el agua purificada, y entonces genera vapor que va a ser conducido hacia las zonas donde necesitamos que llegue el vapor limpio. Pero una vez que se termina el proceso, se enfría y hay condensados. Esos condensados hay unas llaves para poder vaciarlos, y el diseño permite que haya un vaciado total. ¿Para qué? Para no tener aguas estancadas, porque toda agua estancada es un riesgo de contaminación microbiana. Se seleccionan trampas de vapor limpio de diseño sanitario para garantizar la eliminación de vapor condensado. Cuando uno ve el diseño, hay trampas donde uno puede abrir una llavecita y drenar todo. Y estas trampas o estas llavecitas, por decirlo así, son de diseño sanitario. ¿Qué quiere decir diseño sanitario? Usualmente en este caso es acero inoxidable, un pulido grado de espejo en la parte interna para asegurar que no sea una fuente de contaminación, porque ya sabemos que cualquier superficie donde hay rugosidades es como si estuviéramos proporcionándoles huequitos o niditos para que ahí se instale un microbio y cree su colonia. Entonces, cuanto más liso, en este caso grado de espejo, ese grado de espejo se traduce en una especificación de raza, o sea que tendrán que pedirlo conforme. Y ahorita hay bastante información. Y el proveedor dedicado a esto también ya la conoce y la maneja. Entonces, tiene que ser diseño sanitario. Son unas válvulas tipo esferas, por ejemplo, no es como el caño en la casa. Es distinto el diseño. Se garantiza por diseño que la presión del vapor industrial está por encima de la presión del vapor limpio procesado para lograr una adecuada transferencia de calor. Bueno, y eso es un poco de ingeniería y eso hay que preguntarle a quien fabrica el generador del vapor, pero por lógica tiene que ser así. Es decir, el vapor que es el que va a calentar esta resistencia o este serpentín de tubos que está dentro del caldero tiene que tener pues una presión mayor para que haya más energía que pueda cederle al agua y pueda generar ese vapor que necesitamos, ¿no? Se garantiza velocidad en las líneas de distribución de vapor limpio que minimiza el efecto de erosión y ruido. Eso también ya está establecido. El fabricante ya sabe cuál es la presión que tiene que existir, pero igual hay que preguntar y obviamente, así como se cuidaron las tuberías para el agua purificada que son de acero inoxidable, acá es lo mismo. Bien, y en cuanto al sistema que es el HVAC, calentamiento, sistema de ventilación y aire acondicionado, ¿qué nos dice la guía? Los cambios de aire por hora en áreas de producción, muestreo, dispensación o pesado se encuentran entre 6 y 20 cambios o más dependiendo del tipo de sala o ambiente. Se tienen en cuenta las siguientes consideraciones. Primero, comprendamos por qué necesito estos cambios de aire. Usualmente necesitamos que en una hora todo el aire que está dentro de la sala sea renovado, y ya por estudios se ha determinado que estas renovaciones entre 6 y 20 son adecuadas. Obviamente puedo necesitar más dependiendo del tipo de proceso que estoy haciendo. Cuanto más limpio mi sala, o sea, cuanto más mi sistema de ventilación, la presión con la cual soplo es mayor, es capaz de retirar más contaminantes
partículas que ha desprendido la piel de la persona, partículas de lo que estoy trabajando, partículas de los envases donde llegaron los insumos, etcétera. Va a ser más capaz de limpiar o de barrer o de llevarse eso. En estos recambios son necesarios para poder lograr que el aire se siga manteniendo con esas características adecuadas para el proceso, menos sucio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y depende del tipo de proceso, depende del tipo de sala. Un detalle importante es que ya antiguamente las salas tenían en la zona del techo, para tener solamente un techo técnico, el ingreso del aire, que era, uno entra a la sala y ve la rejilla, que más o menos son así como cuadraditos que se van achicando, ¿no? Concéntricos. Y esa era la rejilla de inyección, la que soplaba el aire filtrado. Y la de retorno, o sea, para que salga el excedente de aire y se produzca esta renovación de aire, también estaba en el techo. Ya con el tiempo se demostró que no era adecuado y solamente limpiaba acá arriba. Entonces se cambió el diseño para que la inyección vaya por arriba y el retorno por abajo, para que haya al menos un barrido. Recordemos que no estamos hablando de un flujo horizontal, de un flujo laminado, no estamos hablando de flujo laminar, ni vertical ni horizontal, estamos hablando de un flujo turbulento. Con el tiempo también se han mejorado. Hay también ya rejillas que vienen como circulares, ¿no? Para mejorar que ese aire se distribuya mejor en la sala y en lo posible no haya tanta turbulencia. Entonces, es que depende del proceso que se esté haciendo. ¿Qué es lo que quiero lograr? Que me saquen más rápido las partículas. Aparte pondré un extractor puntual, que me distribuya mejor el aire. ¿Qué es lo que estoy buscando con ese sistema de ventilación? Pero por acá nos están tocando básicamente entre 6 y 20 cambios del aire, del contenido, de todo lo que tengo contenido en esa sala por hora. ¿Y qué debe tenerse en cuenta? El nivel de protección requerido depende del proceso. No es lo mismo hacer un proceso o tener una sala donde tengo un sistema de ventilación con un número de recambios determinado, una sala para fabricar cremas que va en contacto con la piel o piel herida, por ejemplo, que hacer unos supositorios. Es distinto, depende mucho la calidad o las especificaciones de calidad del producto. La calidad y filtración del aire suministrado. Una cosa es que yo inyecte a una sala aire totalmente puro, no puro, sino aire fresco totalmente, es decir, aire que cojo del ambiente, pasa por prefiltro, filtro y sopla el aire totalmente y todo el retorno se va hacia el exterior. Obviamente va a pasar por filtros también para no contaminar el medio ambiente. Ese es un aire no es limpio, pero es aire fresco, sin recirculación. Y hay otro sistema donde por temas también de costo-energía vamos a coger un aire ya filtrado, ya climatizado también, y una parte se va a ir al medio ambiente pasando por filtros, repito, y otra parte va a retornar al sistema de ventilación para no perder esa climatización ni ese filtrado que ha tenido el aire, ni ese transformar el aire de la calle en un aire limpio, no hablando de condiciones asépticas, sino un aire limpio donde no me contamine con microbios ni con partículas. Entonces, por eso que de qué calidades. Obviamente, si yo uso aire recirculante, o sea, capturo parte de este aire ya filtrado, que ya ha estado en la sala y lo vuelvo a inyectar, de repente voy a necesitar más renovaciones de aire por hora que si hago un aire totalmente fresco, nuevo. Entonces de repente necesito menos. Pero nuevamente depende del proceso y eso se va determinando también cuando se hacen las calificaciones del sistema de ventilación para esos procesos y se tienen en cuenta las características que tiene que tener mi ambiente para ejecutar ese proceso. Y no es lo mismo, por ejemplo, una sala donde yo fabrico cremas que una sala donde hago envasado, que una sala donde hago acondicionado. O una sala donde hago blisteado. Por lógica, cuanto más me acerco al sistema sanguíneo, más cuidado tengo, mayor riesgo. Menos puedo exponer el producto a
este tipo de riesgos de contaminación por un mal sistema de ventilación. También se toma en cuenta las partículas generadas por el proceso de producción, por ello que se tiene que ver si hago mucho polvo o cambiar todo mi sistema, mi tren de máquinas para que cada vez sea más hermético, o trabajo con sistemas de extracción puntuales, ¿no? U otra estrategia que pueda ya existir. Las características del producto, olores, higroscopicidad, entre otros, ¿no? Si mi producto, por ejemplo, requiere que esté a una temperatura, a una humedad por debajo de 30 grados, porque es un efervescente que esté 20-25% de humedad, de repente no me conviene trabajar solamente con aire fresco y no tengo mayor generación de partículas. O sea, por ejemplo, es un producto que es con sales que no generan polvo fino, entonces no genera mucho polvo, no necesito tantos recambios para que esté limpiándose el aire. Puedo trabajar con recirculación para mantener ese haber secado el aire hasta 25% de humedad, por ejemplo, y lo recirculo en mayor porcentaje. Por eso depende mucho del proceso que se haga en esa sala. Las partículas generadas por el personal, la configuración de la sala y ubicación de los sistemas de inyección y extracción, lo que ya les comenté antes. El mantenimiento de las presiones requeridas, qué presión necesito en esa sala, qué presión de aire. Una cosa es el recambio, cuántas veces cambio este aire de acá, se va limpiando, y cuánto de presión de aire, cuánto voy a soplar para que tenga determinada presión. El mantenimiento del nivel de contención cuando aplica. Puedo hacer un diseño de tal manera que tenga una cascada de esclusas. Por ejemplo, si es una crema y no genero mayor polvo, yo puedo hacer que la sala tenga mayor presión de aire, como un globo bien inflado, que la primera esclusa, la esclusa que está pegada a la sala, tenga menor, la siguiente esclusa tenga menos, y que esta esclusa tenga más que el corredor, porque estoy cuidando, no genero partículas que salgan y estoy protegiéndolo de que puede ingresar una partícula contaminante a este producto. Si es una fabricación de polvo, mejor dicho, donde genero polvos químicos, como un granulado, una mezcla de polvos, esta sala puede tener una presión determinada, necesaria para proteger el producto de la contaminación microbiana, y la primera esclusa puede tener mayor presión para que evite que salga cualquier polvo hacia afuera, esta esclusa. La siguiente puedo tener un sifón, uno que succione y que esté todavía por encima de la del corredor, o esta que sea el sifón y esta está por encima del corredor. O sea, fíjense, va a depender mucho del diseño. Cuando digo sifón es para que succione y no salga el polvo hacia el corredor. O sea, pero mi presión, o sea, la presión de aire en la esclusa para entrar a esta sala de polvos o para entrar a la sala de cremas, la presión de la esclusa tiene que ser mayor a la presión del corredor. Luego de la primera esclusa yo tengo que ver qué diseño hago dependiendo del proceso que hay adentro. No genero partículas, ok, puedo ir en cascada. Genero partículas, tengo que tener algún sistema que evite que cualquier partícula de acá salga, y uno de los sistemas es que sea una menor presión, es decir, o hago que succione o hago que este tenga presión 1, por ejemplo, este tenga presión 2, este tenga presión 1, este tenga 2, la de la esclusa acá, y el corredor presión 1, por ejemplo. O de repente acá 3, 1 acá, 2 acá, y la del corredor es 1. Va a depender y digo 1 no porque no estoy usando ninguna escala paramétrica para saber si estoy hablando de pascales o de centímetros de agua. Simplemente estoy haciendo para que tengan una idea, ¿no? Y eso sería para hacer la contención. Los contaminantes externos e internos son controlados mediante mecanismos de filtración eficaz, dilución, expulsión, desplazamiento del flujo de aire. Claro, hay contaminantes externos, por eso yo tengo todo un sistema de filtración del aire que cojo de la calle, así como para tener agua purificada. Mi insumo es el agua de la red o el agua del pozo, y voy a tener un sistema, un conjunto de equipos que van a trabajar para purificarlo. También hago un diseño en el sistema de aire. El aire me tiene que llegar sin partículas, sin contaminantes,
a una temperatura determinada y con una humedad determinada que necesito. Entonces, de acuerdo a lo que necesito, mi aire, que es un producto final de un proceso que se lleva a cabo, que yo ni siquiera lo veo, y que obedece a que yo voy a tener algún punto donde yo tomo aire de la calle, lo cojo y lo soplo a presión, y a presión con una bomba lo mando a través de una cantidad de filtros de aire. Primero prefiltro para que quite las partículas de tierra, etcétera, los pelos, las plumas, un prefiltro de poro más chico, y así voy, dependiendo de lo que esté filtrando, voy a hacer mi diseño de cuántos prefiltros hasta que llegue a un filtro EPA al final. Entonces, yo cuido este filtro terminal mediante este sistema de filtros, pero en el camino también o voy secando el aire para quitarle la humedad, voy buscando la climatización para que llegue un aire a una temperatura determinada. O sea, son varias variables que hay que manejar ahí. Pero la idea es que yo diseño para que quite la contaminación. Y tengo un aire, vamos a hacer la analogía con la planta de agua, un aire purificado. Y también cuando hago el sistema de recirculación de aire de una fracción, se han generado partículas. Entonces, al momento de ir nuevamente a reingresar al circuito, va a haber una filtración de aire ahí para recoger esas partículas. Igual acá, los contaminantes externos e internos son controlados mediante mecanismos de filtración eficaz, dilución, expulsión, desplazamiento del flujo de aire. Desplazamiento del flujo de aire, claro, porque si al final yo estoy soplando y está tan saturado el filtro, no me he dado cuenta que al final simplemente no va a pasar aire, va a bajar mi presión. Por ello que se hace una medición de la diferencial de presión todos los días. Por ello que se hace una calificación de los filtros terminales. Por ello que se hace un mantenimiento a todo el sistema de ventilación. No es algo que yo pueda ver. No es algo que, el aire está, abajo, ya el filtro se ha roto, lo veo. No, es invisible. Entonces, la única forma de visibilizar cómo está el aire es a través de estos manómetros que me van diciendo, a través de los controles microbiológicos que se hacen, a través de ese sistema de calificación con una frecuencia determinada, a través de ese sistema de recambio de prefiltros y filtros, ese seguimiento que se tiene que hacer a mantenimiento. El nivel de protección del producto y limpieza del aire para las diferentes áreas está determinado de acuerdo a las características del proceso y el producto que está siendo manufacturado. Eso es crítico. Lo anterior también, fíjense, el nivel de protección. Por eso, la calidad del aire tiene que acompañar a la calidad del producto. Cuanto más me acerco a la sangre, repito, la exigencia es mayor. O sea, no es lo mismo fabricar un supositorio que fabricar un inyectable. La calidad del aire es distinta. El sistema de ventilación es distinto, porque inclusive en áreas estériles se trabaja con flujos laminares. Entonces está bien sustentado este pedido en este punto. La selección de los filtros para las diferentes aplicaciones depende de la calidad de aire requerida. Se determina y prueba el uso adecuado de los mismos. Claro, dependiendo de la calidad, no es lo mismo que la planta esté ubicada, por ejemplo, en Lurindo, o que esté cerca al mar, donde se genera mucho polvo con los vientos y además más acidez por la humedad, etcétera, que la planta esté ubicada en Santa Anita o que esté ubicada en Huachipa. Tiene que verse qué tanto polvo se genera, qué tan alejado está de la vía pública donde transitan camiones, donde botan monóxido, hollín, etcétera. Todo eso se toma en cuenta para hacer el diseño del sistema de ventilación. De dónde va a estar la toma de aire, cuántos prefiltros va a haber, cuánta energía necesito para transformarlos, cuántas UMA, cuántas unidades manejadoras de aire, etcétera. Todo eso, cuál va a ser mi sistema de limpieza del aire antes de soltarlo al medio ambiente. ¿Cuántos procesos necesito con una baja humedad? De todo eso depende el diseño. ¿Qué me está permitido manejarme con una sola UMA? ¿Qué tipo de procesos? ¿En qué casos sí tiene que ser una UMA independiente?
Cuando se emplean sistemas de aire recirculante donde existe la posibilidad de contaminación cruzada, se emplean filtros primarios, secundarios y terciarios. Tiene que ser así. Tiene que volver a ser filtrado ese aire. No puede ir a la fuente de donde está proveyendo el aire, este aire que ha salido de esta sala, no, tiene que pasar por un sistema de filtración para capturar todas las partículas químicas que se han generado. Para un sistema de aire fresco sin recirculación se utiliza cuando menos filtros primarios y secundarios. Ya todo eso se ve en el diseño. Obviamente si tengo aire fresco, filtro primario siempre se va a necesitar. El filtro secundario va a depender de cuán sucio sea el aire, ¿no? El aire de la calle me refiero. Se usa flujo de aire unidireccional donde se considera apropiado para proporcionar protección al producto y cuando aplica al personal. Claro, por ejemplo, cuando aplica al personal el flujo unidireccional horizontal, cuando estoy haciendo, por ejemplo, repique, cuando estoy trabajando en microbiología, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí estoy evitando que contamine yo, si estoy haciendo un ensayo de esterilidad, por ejemplo. Si estoy haciendo un muestreo, mejor es el vertical, porque si es horizontal, estoy sacando polvo y me va a llegar a la persona que está haciendo muestreo. Si estoy haciendo un envasado, un producto que debe salir aséptico sin contaminación microbiana y sin toxinas, el flujo laminar va a ser vertical, va a venir de arriba hacia abajo. Ahora, no basta con tener el flujo laminar. El flujo laminar tiene que tener un diseño de la ubicación de los equipos y de la ubicación del personal de tal forma que ni los equipos que me generen esa turbulencia que pueda romper la laminaridad, o si la rompe sea lo más alejado posible de la zona donde está abierto, donde se está llenando la ampolla, porque luego va a venir el cierre. Y el personal también tiene que entender qué es esa laminaridad y cómo se rompe, para que cuando trabaje bajo flujo laminar, sus movimientos sean lentos, de tiempo para que haga la limpieza alrededor de él, moverse luego lentamente hacia algo y dar tiempo para que siga limpiando, porque el flujo está soplando como si fueran capas, como si fueran cortinitas. Entonces, si yo hago un movimiento, hago turbulencia acá. Y la piel siempre está soltando partículas, así se haya bañado 2 veces más. ¿Qué calidad de jabón usa? ¿Qué partículas se van a adherir? ¿Qué también está protegido? Porque uno dirá, no, pero está protegido de pies a cabeza. Sí, pero hay un punto en el cual yo necesito que pueda visualizar. Entonces acá tengo. Pero todo eso se puede minimizar si es que logramos que la persona entienda cómo funciona el flujo laminar, y también en el diseño del proceso evitemos que hayan 2 personas bajo flujo laminar, a lo mucho una, y que solamente intervenga en el punto llenado principalmente cuando si fuera extremadamente necesario. Además, tiene que revisarse también cómo se está comportando la máquina para que no esté botando trocitos de vidrio al momento de hacer el sellado, que puedan ir en las ampollas que todavía están llegando y que están abiertas. También la zona, porque van alimentando la máquina con las ampollas abiertas y van circulando por la faja transportadora hasta el punto de envasado, y luego el sellado y luego el corte de la cabecita de la ampolla. ¿Cómo está esa zona? O sea, cómo se moviliza la persona cuando está haciendo el alimentado de ampollas. No basta, es como las personas que construyen una planta nueva y creen que, como ya construí la planta nueva, ya todo está conforme. No, o ya compré un equipo, ya estoy lo máximo. No. Tenemos que preparar al personal para que pueda conducirse correctamente en esa planta, con esos equipos. Se suministra aire limpio y se minimiza el ingreso de cualquier tipo de contaminante. Ahí se tiene que evidenciar, toda la calificación que ha habido. Y obviamente uno califica el área y también hace los famosos llenados asépticos para hacer una validación del proceso de llenado aséptico. Para decir si en esta área, trabajando de esta manera, bajo estas condiciones, con este equipo, se logra envasar productos no contaminados, productos estériles.
Está determinada la posición del personal en la fuente de liberación de polvo y flujo de aire para asegurar que el personal no es causante de contaminación al alterar el flujo del aire, es lo que les acabo de mencionar, ¿no? ¿Dónde se va a ubicar? ¿Cómo se va a mover? Eso se hace en el diseño. Y ese diseño de dónde va a estar la persona, cómo se va a mover, tiene que verificarse durante la validación y también durante cada proceso. Se seleccionan flujos verticales u horizontales y el patrón de flujo de aire apropiado para proporcionar la mejor protección según cada aplicación. Creo que eso ya lo mencioné. Cuando se manufacturan diferentes productos sólidos al mismo tiempo en diferentes salas, se toman medidas para asegurar que el polvo no se desplace de una sala a otra. Crítico. Un tema es si trabajamos con aire recirculante, lo mejor si tengo diferentes salas, si tengo una sola UMA y en estas salas hago básicamente fabricación de sólidos y genero mucho polvo, lo mejor sería aire fresco. Si tengo una crema donde mayormente no se genera polvo sólido, puede ser una sola UMA. Productos no estériles, no hay productos coloreados, casi estoy en la línea de antiinflamatorios. O sea, tengo que aplicar una lógica para que sea una sola unidad manejadora de aire de esta sala. Pero si no, tendré que evidenciar cómo evito que haya contaminación cruzada. Cada cuánto tiempo califico los filtros, qué mediciones he hecho para ver si el aire que está recirculando realmente ya está sin contaminantes gracias al sistema de filtros que le he puesto al momento que retorna el aire. Eso es por un lado. Por otro lado, la conducta del personal. ¿Cómo se va a trasladar el personal solo o con equipos que ya ha usado a la sala de lavaequipos o cuando termina el proceso, si es que hace un cleaning in place? ¿Cómo va a salir de la sala si está todo empolvado de producto, por ejemplo? El procedimiento lo tiene que establecer. El juego de esclusas le tiene que acompañar. Ingresa por un lado y sale por otro lado, donde deja la ropa totalmente empolvada de partículas y se coloca una ropa limpia. ¿Cómo desempolva los zapatos? Ha tenido un cobertor que se ha quedado ahí. Esa ropa, si estoy saliendo a almorzar, ya no puede ser puesta nuevamente cuando regrese porque está yendo por un flujo distinto. Tengo que ingresar con una nueva ropa. O diseñar mis procesos para que el proceso, el tamaño lote, se pueda ejecutar de corrida de 8 a 2 de la tarde, por ejemplo, y así la persona sale a almorzar a las 2 de la tarde, pero ya concluyó con todo el proceso. O sea, son varias aristas que hay que mirar acá. Las presiones diferenciales son de suficiente magnitud para asegurar la contención y prevención de flujos inversos, pero no tan alta que provoque problemas de turbulencia. Eso hay que balancearlo. Y volvemos al tema. Depende de lo que se está fabricando en las salas, depende del diseño de las esclusas, del tamaño de las esclusas, si usa extracción o no. La calificación tiene que hacerse prendiendo los extractores, varias variables acá, pero la idea es que se haga contención mediante esclusas para evitar contaminación cruzada. Yo podría adicionar, por ejemplo, algo más, ¿no? Ya hice todo mi diseño bien de esclusas, mis presiones están bien manejadas, mi personal está bien entrenado y no saca contaminantes, pero además he establecido horarios distintos. Los de las salas de sólidos transitan a partir de las 2 de la tarde, como les dije. Los de las salas de cremas transitan a partir de la 1, por ejemplo. Los de las salas de envasado transitan a partir de las 3 o 2:30. Voy dejando tiempo para que sea una limpieza de pisos, pero además adicional, pero además para que el aire limpie también en el corredor. O sea, estrategias van a haber. Primero hay que ver o analizar dónde están mis puntos de riesgos. Por eso que BPM siempre está enfocada en gestión de riesgos. Se verifica que los valores de presiones, vamos a ver cuánto tiempo tenemos con esto. Se verifica que los valores de presiones diferenciales entre dos áreas adyacentes no constituyen un riesgo de superposición en rango de operación aceptable, inversión del flujo requerido o alteración de la gradiente o cascada de presión establecida. Entonces, hacemos el diseño de las diferentes salas que están contiguas y o adyacentes o contiguas, voy chequeando. Acá es el corredor, por decirlo, la presión 1. Esta esclusa de esta sala, donde no generó polvo adentro, está en presión 2 y esta esclusa está en presión 3. Hay el riesgo que cuando abra esta puerta algo salga o algo tome. O si están bien niveladas, ¿qué viene luego? Es ponerse a revisar cómo están mis presiones, a ver, ¿cuál es el riesgo que tengo? ¿Acá puede salir algo? No, acá puede salir, no.
Ok, los tiempos que están abiertas las puertas. Ya por criterio se sabe que las dos puertas de las esclusas no se pueden abrir al mismo tiempo. Yo entro acá a esta esclusa, cierro la puerta, hago lo que tengo que hacer en esta primera esclusa y recién abro la siguiente. Entonces, es como cuando llegan a los vestuarios. No estoy fabricando, pero hay una esclusa para evitar que contamine más el aire de afuera y vaya minimizando la carga de partículas que viene del exterior. Entonces llega el personal a la planta, abre esta puerta, debe entrar y recién, después de esta otra puerta, recién ingresar, porque yo estoy cuidando también el tiempo de vida de mis filtros, si no los voy a saturar demasiado. Pero si vamos a hacer que vienen uno tras otro y no, espérame, todavía no cierras, no, espera, y está más tiempo abierto. Lo mismo puede pasar en las salas de fabricación. Si hay esa conducta, eso se repite. También recíbeme también esto, me olvidé que saques esto, y la puerta está abierta y abierta y abierta. No, las puertas de las esclusas y de las salas son para solamente abrir el tiempo mínimo necesario para transitar, para ingresar o para salir. No para pararse, estar viendo, a ver qué me faltó, quién está viniendo, no. Y eso también tiene que fomentarse, educarse, reforzarse en el personal y todo. No solamente el personal operativo, el personal supervisorial, el personal de control, de asesoramiento, las visitas, etc. Los valores de presiones diferenciales entre dos áreas adyacentes están entre 5 pascales y 20 pascales. Eso tendrán que revisarlo. 5 pascales es como entre 100 0.05 centímetros de agua, si es que lo tienen en centímetros de agua, y 20 pascales 0.2 centímetros de agua, si es que ese es su manómetro, el manómetro que tienen afuera para verificar las presiones dentro de la sala. Entonces ustedes, y lo mejor es que estos manómetros de presión de aire, presiones diferenciales, estén en la parte externa, todos. Tengo 3 esclusas, 3 manómetros acá, para hacer una supervisión permanente de ese desnivel en presiones de aire que tiene que haber, respetando el diseño. Cuando en el diseño se consideran valores muy bajos para las presiones diferenciales, estos son usados solo cuando existen esclusas y se demuestra que no constituyen un riesgo de contaminación cruzada. Eso lo van a demostrar evidenciándolo con la calificación que han hecho de las áreas, ¿no? Y obviamente si el auditor es muy experto, le va a preguntar qué productos se hacen ahí, a ver que verifiquen. Y también es bueno, cuando se hace investigación de problemas de productos, revisar todo esto. Cuando existen áreas segregadas, las esclusas son de tipo sifón o burbuja. Claro, la de sifón es la que succiona y burbuja la que más bien se inyecta más aire respecto a dos ambientes, ¿no? Sifón succiona respecto a dos ambientes, a dos esclusas, o una sala y otra esclusa acá. Esta de sifón va a succionar y la de burbuja va a soplar, va a ser la presión mayor respecto aquí y respecto acá, si no me equivoco. Están los sistemas de extracción de polvos conectados con los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado para asegurar que operen en forma simultánea cuando apliquen. Los extractores de polvos tienen más fuerza que un sistema de retorno. O sea, cuando se hace la calificación del aire, y yo sé que en esa sala voy a trabajar con extracción de polvos, tiene que hacerse un balanceo de presiones de aire considerando encendido el extractor. Se toman las precauciones necesarias para prevenir la migración de humedad que incremente la carga en el sistema de calefacción. Por ejemplo, yo fabrico líquidos y mi UMA es la misma, pero fabrico jarabes y mi tanque no tiene tapa. Todo ese vapor, como hay retorno, se va a ir al sistema. Me lo puede dañar, me lo puede alterar, me puede luego generar crecimiento de algo ahí. Entonces tendrá que ponerse también ahí un extractor puntual que no vaya a la UMA, a la red donde está la UMA. O tendrá que buscarse que sean tanques sellados. Entonces fíjense todos estos detalles para ir mirando sus áreas como están. Y preguntar, si no saben, pregunten, verifiquen qué tiene ya como información, como documentación, como evidencia el área de mantenimiento respecto a todo esto, porque son preguntas para una inspección. Y no se trata de decir, no, es que eso lo responde mantenimiento. No, eso lo tiene que manejar producción, lo tiene que manejar control de calidad, lo tiene que manejar aseguramiento de la calidad. Tienen que saber todo esto. Si no, ¿cómo califican? Si no, ¿cómo supervisan? Se cuenta con procedimientos para informar y establecer acciones en caso de fallas del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.
¿Qué hacen si es que la diferencial de presión un día está casi en cero? Casi no hay variación de presión de aire de la sala respecto a la esclusa, por ejemplo, o de la esclusa respecto al corredor. ¿A qué se debe? ¿Está fallando la UMA? ¿Se ha saturado el filtro? ¿Se hicieron los mantenimientos? ¿Alguien ha manipulado cuando se hizo la limpieza? ¿Está bien en las conexiones? Hay diferentes preguntas ahí. ¿Y qué hace el personal si encuentra esto? ¿O solamente anota? Ya. No sabe ni los límites y ya. Y al final del día, ¿pero cómo que estaba en 0.01 si acá debe estar siempre en 0.05? A mí me dijeron que anote. No. Obviamente en cada equipo tiene que haber su especificación, ¿no? Ya. Cada uno establece la estrategia para asegurarse que quien hace las mediciones tenga un criterio para saber si está dentro de lo normal o fuera de lo normal. No existe riesgo de contaminación debido a recirculación del aire. Eso es crítico. Tiene que evidenciarse. No existe porque hemos hecho, durante la validación, se ha hecho esto, se hizo en la sala donde pasan la mayor cantidad de principios activos, o hemos hecho en esta sala que sería la de menor tamaño de partículas, que además es un principio activo de baja dosis y podría ser contaminante, etc. El análisis de riesgo que les haya permitido determinar que ahí se ha hecho una validación de limpieza o una validación de un proceso con el sistema de ventilación tal cual fue diseñado, etc. Bien, ya estamos cerca de la hora. Revisen. Creo que estamos en una época donde es necesario que cada uno de los que está participando en la industria farmacéutica conozca un poco de todo. Conozca de logística, conozca de mantenimiento, de ingeniería, de diseños, independientemente de la posición en la cual esté ubicado. Porque cuanto más conocemos de diversos procesos, de diversas actividades que suceden en una planta, más podemos tener criterios para hacer un mejor análisis y gestión de riesgos, porque al final las buenas prácticas están diseñadas para minimizar riesgos. Pero si no somos capaces de ver los riesgos, no vamos a lograr minimizarlos. Tenemos que ver los riesgos, darles nombre y apellido y luego establecer estrategias para minimizarlos o eliminarlos. Y obviamente con una comunicación permanente a todo el personal involucrado. Que esté muy bien. Hasta la próxima.